¿Por qué un vídeo desde la barbacoa? Esto que tienen aquí atrás es la barbacoa. Pues porque el mercado está muy caliente. Estamos haciendo máximos en el Standard Poor's, en el SP 500, más conocido como SP 500, en el Nasdaq, en el índice tecnológico, lo cual tampoco es extraño, porque realmente seguimos, aunque parezca mentira y se hable tanto de que esto, lo otro, que todo está muy mal, pero resulta que seguimos en plena revolución digital y además en la revolución de la inteligencia artificial, que va a ser el motor de la productividad de los próximos años. No nos hacemos una idea hasta qué punto, porque de inteligencia artificial se habla de los vídeos tan chulos que se hacen y estas cosas, lo que no se habla es hasta qué punto mejora la productividad de las empresas, pero no quería hablarles de eso, o también hablaré, pero sobre todo quería empezar este corto vídeo recordándoles que el mercado está muy bien, porque como en las redes, a ver, en las redes todo el que se ha perdido la subida dice que el mercado está muy mal, que las cosas están muy mal, que esto es temporal, que esto no va a continuar. ¿Por qué? Pues porque en las redes pasa eso, el que está invertido pues dice que está todo muy bien y el que no lo está pues dice que está todo muy mal y que la subida es puramente artificial, que hay una burbuja, etcétera. Es humano. Bueno, por supuesto, un buen asesor, un buen inversor, un buen gestor lo que tiene que hacer es ser objetivo. No, que sea humano no significa que es lo que haya que hacer. Por lo tanto, nosotros tratamos de ser objetivos. Si las cosas no están bien, si no hay buenas expectativas, pues no vamos a decirles lo contrario, porque no ganamos nada por ello, ¿no? Sobre todo asesores independientes como nosotros que no vendemos de, que no, perdón, que no vivimos de vender productos, sino de asesorar. No cobramos comisiones por colocar productos. Claro, si cobras comisiones, quieres colocar fondos de renta variable, que son los que dan mayor comisión, o en su caso fondos de renta fija, que dan más comisión que un monetario, o que tener el dinero en liquidez. Y si eres un banco, pues vendes productos de estos garantizados de rentabilidad objetivo para enganchar al cliente y tal. Pero bueno, nosotros tratamos de ser objetivos. Y la objetividad ahora mismo es que las cosas están bien. Pero lo que observamos es que mucha gente dice lo contrario por diversos motivos. De hecho, hoy leía, y es lo que me ha inspirado suena un poco demasiado, pero lo que me lleva a hacer este vídeo es que leía un titular que decía, nadie sabe, perdón, por qué suben las acciones. Oiga, no lo sabrá usted. Los que llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo, desde que se inició la tregua arancelaria, decimos que las acciones, la renta variable, la bolsa, sube por las expectativas de acuerdos comerciales que se están produciendo. Es decir, lo que eran expectativas hizo que empezara a subir el mercado después de la tregua que declaró Donald Trump en su ataque arancelario o comercial. Y luego, bueno, pues se han ido confirmando que básicamente lo que está buscando Trump y el resto de socios comerciales son acuerdos. Entonces el mercado ha ido subiendo en función de esto. Usted no sabrá por qué suben las acciones, por qué sube la bolsa, pero honestamente nosotros sí. Por eso lo hemos dicho hace tiempo. Pero ese proceso no ha acabado. Es decir, primero no se han firmado están muy cercanos muchos acuerdos, otros se están firmando, pero no ha acabado el proceso, no se ha firmado con todo el mundo. Estamos viendo acuerdos muy adelantados. Parece que con Japón efectivamente va a ser un 15% de tarifa recíproca, que por cierto, quien dice que una tarifa recíproca es un mal acuerdo para Estados Unidos, del 15% concretamente, es que no sabe economía, porque es que vamos a ver, cuando tú tienes con un país, cuando Japón tiene superávit con Estados Unidos, es decir, que significa que le vende mucho más Japón a Estados Unidos que la viceversa. ¿Esto qué significa? Que la tarifa, perdón, el arancel, no sé si antes he dicho tarifa, es que los americanos, los ingleses dicen tarif, pero si tú estás vendiéndole mucho a Estados Unidos, mucho más de lo que le compras, si aplicas un 15% recíproco, sale, digamos, perdiendo, entre comillas, en ese deal, en ese trade, en ese acuerdo sale en peores condiciones el que más vende a Estados Unidos. En este caso Japón, o si fuera al revés sería al revés. Es decir, si Estados Unidos tuviera un superávit comercial con Japón y se estableciera un 15% de aranceles, pues lógicamente se vería más perjudicado en importes absolutos, en términos, bueno, absolutos y relativos, en lo que se paga, en dólares, en pasta. Va a pagar mucho más Japón que antes. Japón estaba en un entorno del 10% de aranceles de sus productos. Cuando entraban en Estados Unidos pagaban un 10%.
Y aquí no entramos en la historia de si eso luego irá o no a los consumidores, estamos analizando únicamente ese dato. Y ese dato lo que dice es que Donald Trump ha negociado bien. Otra vez veremos si eso tiene consecuencias negativas para la economía americana, ya lo veremos, está por ver. No parece que por un 5% más vaya a dispararse la inflación en Estados Unidos, porque insisto, ya había un 10 antes de Donald Trump. A lo que íbamos, lo más importante, quien ha escrito ese artículo dice que no sabe por qué sube la bolsa. Bueno, pues sube porque hay acuerdos comerciales, sube también la bolsa americana, pues suben todas porque todo el mundo se quita, si me permiten la expresión, el marrón de encima, la incertidumbre. Pero no solo suben por eso. Ahora también hemos visto, por cierto, que parece ser, según grabo este vídeo, parece ser que la Unión Europea, y como previmos, por cierto, la Unión Europea también está a punto de llegar a un acuerdo, que estaría en ese orden, ¿no? De esos aranceles del 15%. De nuevo, no es un mal acuerdo para Norteamérica porque Europa, yo creo que estaba en aranceles muchísimo más bajos, del entorno del 2 al 3%, pero esto lo digo de memoria, ahora va a pagar mucho más. Pero en cualquier caso es bueno para todos los que invertimos, porque quita incertidumbre en las bolsas y por eso también subió mucho el Eurostoxx. También subió el Nikkei, porque por ejemplo a los coches japoneses, que es lo más importante, no les ponen esos aranceles, son más reducidos o algo así, o sea, es un trato ventajoso, con lo cual, por cierto, las medias son diferentes. Pero bueno, en términos generales, lo que nos importa a nosotros como inversores no es si Donald Trump es bueno o malo, no si ha acertado o no. Lo que nos interesa es si lo que está ocurriendo hace que suban las bolsas, para no decir, como el que ha dicho, que no sabe por qué suben. Sí, sabemos por qué suben, porque los acuerdos comerciales eliminan incertidumbre. Pero no solo hacen eso, y con esto acabo, no solo hacen eso. Hay otra incertidumbre, que es la que tiene la Reserva Federal en relación con lo que vaya a ocurrir con la inflación como consecuencia de los aranceles. Ahora mismo los aranceles son muy altos porque están en las cifras que ha establecido Norteamérica para presionar a sus socios comerciales, socios entre comillas, tal y como los trata, pero bueno, eso sería discutible, ¿eh? Pero bueno, no entramos ahí. Entonces la Reserva Federal no baja los tipos de interés porque tiene miedo que los aranceles sean muy altos y eso genere inflación en Estados Unidos, lo cual es un miedo muy respetable y muy lógico. Bueno, pues ahora se va aclarando esa situación y si los aranceles se quedan de media, insisto, porque una cosa es el 15% oficial y luego las excepciones. Al final, si la media se sitúa entre el 7 y el 12, que es lo que pensamos en Next Step, que se va a producir, que Estados Unidos va a imponer aranceles al resto del mundo entre el 7 y el 12% de media, venimos del 2 y pico con Biden, del 3% más o menos. Es decir, que estaríamos por encima claramente, pero eso no debería ser muy inflacionista. Por lo tanto, otra cosa que no sabe quien ha hecho ese titular es de que no sabe por qué sube la bolsa, lo que no sabe es que los mercados anticipan. Y los mercados están anticipando que si hay acuerdos comerciales razonables que no son inflacionistas, lo que tendremos es una Reserva Federal mucho más dispuesta a bajar los tipos de interés en, digamos, otoño, final de año. E insisto, quien no sabe por qué suben las bolsas es porque no sabe que funcionan con expectativas. Si tú piensas que la Reserva Federal finalmente bajará los tipos de interés, pongamos en octubre o en noviembre, compras ahora. Eso es lo que no sabe quien ha escrito este artículo. Pero que ustedes ahora, si no lo sabían, ya lo saben. Por lo tanto, el mercado está caliente como esta barbacoa cuando está en funcionamiento, aunque ahora en verano no la podemos poner porque está prohibido aquí en el campo, pero bueno, cuando funciona calienta muy bien, como ven es sólida. Y el mercado ahora está bastante sólido, no sé si tanto como esta barbacoa, porque con Donald Trump en el poder podemos tener volatilidad, pero está bastante sólido, está caliente y además con motivos reales, porque está descontando expectativas de eventos futuros positivos, como es que se vayan cerrando los acuerdos comerciales y eventualmente la Reserva Federal baje los tipos de interés. En el caso europeo es un poco distinto, pero también es positivo. Lo que descuenta es que los políticos van a coger un montón de dinero público, o sea, de usted y mío, y lo van a dirigir a ciertos sectores que les interesan, pero que cotizan. Y además, bueno, eso es muchísimo dinero que va a ir de los ciudadanos
a empresas elegidas por los políticos. No voy a juzgar nada de si es necesario 800.000 millones en armamento o bastarían con 300.000 o 400.000, porque no es nuestro papel. Lo que sabemos es que van a dedicar 800.000 millones a armamento, más todo lo que van a dedicar a infraestructuras y a temas verdes y no sé qué, y entonces, bueno, pues va a haber un estímulo a la japonesa que luego se diluirá, como ocurrió en Japón, porque el crecimiento bueno no es el que fomenta el Estado, sino el que se basa en apoyar a las empresas, a los empresarios, a los trabajadores, reducir impuestos, hacer que merezca la pena trabajar, crear, innovar, ayudar a los investigadores, a las universidades. Eso no lo hace Europa. Europa hace burocracia y planificación económica, un poco como la antigua Unión Soviética, ¿no? Que se hacían planes quinquenales, salvando las distancias. Eso no va a funcionar en el medio y largo plazo, pero sí en el corto, por lo cual además, Europa también está caliente, porque los políticos están calentando la economía con gasto público. En definitiva, nosotros sabíamos por qué iba a subir la bolsa, si nos han escuchado esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, nuestra teoría del dominó, de las fichas del dominó, y sabemos que ahora los mercados están como la barbacoa, bastante calientes, por lo tanto, que alguien no lo sepa no significa que no sea una realidad. Seguiremos informando.